Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Y este día, como es día especial por la celebración del Día de las Madres, queremos saludar también a nuestras hermanas, a todas las hermanas que son mamás. Que Dios las bendiga en su labor cotidiana, porque no, Ale, me cambiaste, no me cambies, por favor, porque la labor de la madre no acaba nunca en la vida, hasta que la madre ya deja, pues, y se va a la presencia del Señor. Su trabajo es continuo. Y gracias a Dios por nuestras mamás. Gracias a Dios por los cuidados que nos brindaron, por la sabiduría que tuvieron en muchos casos, y también por que nunca renunciaron a la tarea de estar con nosotros y de preocuparse por nosotros. Bien, y también tuvimos en esta semana la visita de nuestra hermana Ginger, que está escondida por allá. Sí, allá está nuestra hermana Ginger, la cual nos visitó para la actividad de hermanas del día viernes. Como ustedes saben, ella es la esposa del pastor José Manuel Flores, el pastor en Chiclayo, ambos hacen la obra allá, y vino a compartir, estuvo el viernes compartiendo con las hermanas en la noche, ya hoy día retorna a casa, justo hoy que es Día de la Madre va a pasar con su familia. Bien, y vamos a la meditación de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 16, por favor. Me imagino que ayer estuvieron en sus células. ¿Cuántos fueron a sus células? Bien, casi todos, ¿no? Algunos no suelen ir todavía, pero sería bueno que vayan buscando una célula cercana a su hogar y los días sábados empiecen a asistir, porque es la manera como usted va a tener compañerismo con otros cristianos y usted va a ser atendido por un líder y se le va a ayudar a desarrollar su vida cristiana a través de un trabajo que se llama discipulado. Si usted necesita ser discipulado, y esa labor la realizamos y la complementamos en nuestras células. De tal manera que si no está asistiendo a una célula, procure asistir a una célula. Son todos los sábados, normalmente de tarde para noche, y debe haber una cerca de su casa. Ayer justo tocamos esta porción de 1 Samuel 16 que tiene que ver con Saúl. Hoy vamos a ver la opresión de Saúl. Versículo 14, y vamos a leer 14 en adelante. 1 Samuel 16, 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos.
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, darle gracias al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has reunido en tu nombre. Gracias porque tú eres un Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y sabemos que en este día tú has de bendecirnos con tu santa palabra a través de la meditación que hoy vamos a realizar de esta porción. Y tú vas a ir añadiendo entendimiento y comprensión para que salgamos de este lugar más sabios y entendidos de tu voluntad y te conozcamos mejor cada día más. Y así, Señor, caminemos nuestra vida hasta encontrarnos contigo. En aquel día en que tú nos llamarás a tu presencia. Padre bueno, gracias por todo. Bendícenos, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos. Concédenos toda gracia necesaria para el buen entendimiento. En el nombre de Jesús te damos a ti el honor y la gloria. Gracias por todo. Amén. Bien, vamos a partir de este texto que ya conocemos. Del día de ayer lo tocaron en sus células y tiene que ver pues con esta situación muy difícil por la que estaba pasando el rey Saúl. Difícil decimos porque nunca es ni agradable ni fácil vivir bajo el tormento y la opresión, básicamente de dos cosas que se vinculaban en esta situación. Una de ellas era el carácter de Saúl y el segundo, el espíritu malo de parte de Dios que vino para atormentarlo. La situación de Saúl no fue así al principio. La situación de Saúl fue diferente, porque cuando Dios lo llamó, el Espíritu Santo vino sobre él, no vino un espíritu malo. Vamos a leer Samuel 10, por favor. Samuel capítulo 10. Saúl consulta a Samuel, el profeta, acerca de ciertas asnas que se habían perdido, las asnas de su padre, que se habían perdido. Saúl llega al profeta a Samuel sin saber lo que Dios le tenía preparado allí. Y era que Dios había escogido a Saúl para que éste sea rey. Entonces, cuando Saúl llega donde Samuel para preguntar por las asnas, Samuel le revela que Dios lo ha escogido y de esa manera lo va a ungir como rey, derramando aceite sobre su cabeza. Está en el primer versículo. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo hoy? Saúl no esperaba esto. Saúl era el hombre para la ocasión, porque Israel quería un rey. No esperaron al tiempo y al momento en que Dios les iba a dar rey. Ellos lo reclamaron. Y de esa manera Dios escogió a este varón y Samuel es el encargado de ungirlo como rey. Bueno, para que Saúl conociese que esto venía de Dios, Samuel le da señales. Esto es lo que te sucederá cuando te apartes de mí, del versículo 2 en adelante. Y una de esas señales es justamente que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él. Dice, versículo 5, la tercera señal: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Algo que sucedió después.
versículos más adelante, cuando las cosas empiezan a suceder, justamente esto es lo que pasa. Que cuando él se encuentra con esta compañía de profetas que venía descendiendo desde la guarnición de los filisteos, que era una población judía, filisteos habían establecido una guarnición militar en una población judía. Los judíos vivían con esa presencia de los filisteos, desarrollaban sus actividades hasta cierto punto. Bueno, la cuestión es que estos profetas que venían de cierto culto, de la realización de cierto culto en el lugar alto, que es un lugar donde escogían para hacer sacrificios, venían los profetas con instrumentos, entre cantando y profetizando, y cuando Saúl se encuentra con ellos, el Espíritu Santo desciende sobre él, y desciende sobre él con poder, de tal manera que Saúl es como transformado, y empieza él también a profetizar como si fuera un profeta, lo cual denota que Dios lo estaba capacitando. Y finalmente ese Espíritu Santo iba a ser el recurso mayor que Saúl iba a tener para poder reinar. El Espíritu Santo. Eso lo hacía ser el pleno ungido de Dios, no solamente escogido, no solamente nombrado, sino que el Espíritu Santo lo iba a capacitar. La función de rey definitivamente no era una tarea fácil, menos en esta situación, cuando Israel tenía a los filisteos metidos en el territorio y había que hacer para sacarlos. Aparte, Israel estaba rodeado de enemigos y la idea era tener un rey que los guíe en las batallas y en las guerras. Entonces se necesitaba un hombre capaz, no solamente alto como él y fornido, sino que tenga algo más que eso. Y eso le corresponde a Dios, conceder esa gracia, ese poder, esa capacidad que le permite sobreponerse a todo. ¿Ok? El Espíritu de Dios sobre Saúl. Bien, pero lo que sucede es que Saúl no mantiene ese vínculo con Dios, sino que Saúl empieza a poner complicaciones en la relación. Y las complicaciones vienen siempre de su corazón. Saúl es un hombre de corazón complicado. No es un hombre de corazón sencillo, es un hombre de corazón complicado. Y esa complicación tiene que ver con sus temores, con sus dudas, con su obstinación. Todo eso lo llevaba a él fácilmente a la rebeldía. Y entre que fue nombrado por Samuel, tenía que ser presentado al pueblo, lo cual se hizo, y luego después de una batalla contra los filisteos iba a ser ungido. Y es justamente en la batalla cuando Saúl muestra que no es un hombre, adecuado, porque permite él que la desesperación personal, una imperfección de su carácter, que todos la tenemos, pudiese tomar control, y Saúl se adelanta a ofrecer sacrificios. No puede esperar que venga Samuel por el temor de que la gente se le iba. Entonces, cuando ya llega Samuel, encuentra que Saúl se ha adelantado a hacer sacrificios y no le estaba permitido al rey hacer eso, sino que lo tenía que hacer el sacerdote. Bueno, esta desobediencia de Saúl cuesta, pues, porque a Dios no le agrada la desobediencia. Y lo que Dios quería era, bueno, si vamos a poner a este hombre para liderar a este pueblo, este hombre, quien lo puso es Dios. Y si Dios quiere llevar a este pueblo a tal circunstancia, Dios va a utilizar a este hombre para que este hombre lleve al pueblo a tal circunstancia. Para eso es el rey. El rey no está puesto ahí para que todos le sirvan. El rey está puesto allí para poder servir a Dios y liderar un pueblo, el pueblo de Dios. Pero un hombre con el carácter de Saúl, que en lugar de afianzar esa relación con el Espíritu Santo, él se hace fuerte en sus imperfecciones.
su obstinación, su desobediencia, como es la que manifiesta en la guerra contra Amalek, que ya vimos eso la semana pasada. Dios no puede andar con este hombre y termina desechándolo. Para reemplazarlo, Dios escoge otro varón conforme a su corazón. ¿Qué hace Dios? Acorta el reinado de Saúl. Lo acorta porque va a poner otro hombre mejor que él. Y eso de mejor que él no es que sea pues un hombre perfecto, porque el siguiente rey, el que viene a reemplazar a Saúl, es David. Es un hombre perfecto, porque los hombres perfectos no existen. La diferencia entre ambos hombres era el corazón. El corazón de David es diferente al corazón de Saúl. Y Dios estaba buscando un hombre de un corazón especial. Ya conocemos la elección de David cuando Samuel va a la casa de Isaí, ¿no es cierto?, para escoger al futuro rey de Israel. Samuel habla con Isaí, le dice: quiero ver a tus hijos, no vamos a continuar con la visita si es que primero no me traes a tus hijos, porque hay un encargo de Dios para uno de ellos. Entonces Isaí se siente honrado y le dice: bueno, aquí están mis hijos, y pasa el primero de ellos. Y cuando Samuel ve a ese varón, lo ve tan alto, tan fornido, tan grande, le dice: definitivamente, este es el hombre que Dios ha escogido. Pero es que Samuel está mirando las características externas de la persona. Y Dios le habla a Samuel y le dice: deséchalo, porque yo no miro lo que miran los hombres. Los hombres miran lo de afuera, yo miro el corazón. Bueno, Dios no ha escogido este. El segundo pasa a otro, igual. Dios dice: no, este no. El tercero, no. El cuarto, el quinto, el sexto. Oiga, ¿son todos sus hijos? No, falta uno, le dice. El menor de todos. Ese está ya cuidando las ovejas. No, mándalo traer, porque no vamos a sentarnos a la mesa si este joven no está acá. Así que lo mandan traer a David. Ya conocemos la historia. El menor de todos. Un joven rubio, de ojos claros, tez blanca, muy simpático, y en él se escondía la fortaleza que Saúl no tenía. Era valiente, era vigoroso, como lo describe el soldado, el siervo de Saúl. Era prudente en sus palabras y Dios estaba con él. Es decir, la característica de David es que ya tenía un corazón trabajado por Dios. Y eso es lo que Dios quería, un corazón. Lo demás, Dios lo pondrá. Pero el corazón, mis queridos hermanos, es la responsabilidad de la persona. Lo que nosotros somos está en nuestro corazón. No está en el bolsillo, no está en el carro, no está en la cabeza, no está en la ropa. Está en el corazón. El mejor adorno de la mujer es la gracia de su corazón. El mejor valor del hombre es la valentía de su corazón. Pero finalmente, ¿qué pasa con Saúl? Como él incurre en estas faltas de ser obstinado y desobediente, no cumpliendo con la palabra de Dios, Dios lo desechó totalmente. Y cuando Dios lo desecha, el Espíritu Santo que había venido sobre él se va y abandona a Saúl. Y ahora Saúl solo queda con lo que tiene. Y lo que tiene es poco. Es poco para poder él mismo sobrevivir a sus propios males. Solo le quedó su corazón, y su corazón es su peor enemigo. Porque allí alberga temores y dudas y desconfianza, y él tiende a la melancolía y a la depresión, y está que mira y anda caminando por su palacio pensando cosas, pensando que hay conspiraciones, mirando que todos son sus enemigos, que todos le quieren quitar el trono. Anda desvariando, pero es la consecuencia de su desobediencia. Porque el Espíritu Santo había venido sobre él para ayudarlo. Ahora, sin el Espíritu Santo, ¿cuál es el recurso mayor? No lo tiene.
Y por ende, dada la desobediencia, Dios permite que un espíritu malo venga y lo atormente. No es que Dios anda tirando espíritus malos hacia la gente, que te fastidien, que te moleste, que te atormente, que... No. Todo lo que sucede con nosotros, si bien es cierto, está controlado por Dios, Dios es el que permite o Dios es el que no permite. Para que el diablo pueda tentar a alguien, no solamente tiene que haber una condición en la persona para probarlo, sino tiene que haber una autorización de Dios. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, pero el tentador necesita un permiso expreso, si no, no hay posibilidad. Y Saúl tenía que pasar por las consecuencias de sus malas decisiones, de tal manera que, sumado a esas características de su corazón, ahora viene un espíritu malo y empieza a atormentar, empieza a incentivar las cosas en él, empieza a bombardear su mente y su corazón con sugerencias, y la situación de Saúl se hace tan complicada que el pobre hombre andaba atormentado por el palacio y no había manera de aliviarle. No hay manera. ¿Qué no habrían hecho sus siervos? Pero no había forma. Versículo 14 otra vez, 16:14. 16:14. ¿Lo hallaron? ¿Lo tienen? Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué hacer? ¿Cómo aliviar ahora las cosas? Todos nosotros tenemos lo que Pablo también destaca: nadie es superior. Todos tenemos debilidades y tenemos condiciones propias de la consecuencia del pecado. Esas pueden convertirse en nuestro gran problema. De hecho, que es nuestro gran problema. Se convierten en el gran problema. Si usted se da cuenta y va leyendo las Escrituras, todo encuentro de Dios con los hombres se sujeta a la disposición del hombre para con Dios. Porque la disposición de Dios para con el hombre es plena. O sea, Dios no da de a poquitos. ¿Me entiende? Dios no te favorece por pedacitos. No. El favor de Dios es generoso, es dadivoso, es amplio. Es la disposición del hombre el que hace que esta, digamos, disposición plena de Dios pueda ser manifiesta, pueda ser real. Por ejemplo, vamos a ver el clásico ejemplo de ¿quién, hermanos? A ver si me leyeron, no pueden leer la mente, pues está mal dicho. A ver si más o menos vamos por ahí. Bueno, ya no importa. Moisés. Usted tiene que tener muy en claro los diferentes momentos en la vida de Moisés. Por ejemplo, Moisés a los 40 años, estando en Egipto, siendo parte de la familia real por adopción, él conoce que Dios tiene algo con él. Y él entiende que Dios lo va a usar como el libertador. Y él actúa, toma la iniciativa. Porque seguramente, enseñado en la corte a ser el don señor Moisés, él piensa que en el reino de los cielos funciona el don señor Moisés. Y él determina librar a ese pobre hebreo que estaba siendo maltratado por el egipcio. Finalmente él mata al egipcio. Esa situación le genera el problema de que, siendo un homicida, Faraón lo persigue.
Y Moisés tiene que huir. No vaya a pensar que es como la película donde Moisés se enamora de la otra chica y el celoso del hijo de Faraón. Esa historia es de Corín Tellado. ¿Ok? La Biblia enseña otra cosa. Entonces Moisés tiene que huir. Pero Moisés huye sin explicarse por qué falló todo. Porque no entiende. Él solamente está desarrollando lo que su corazón le dice que haga. Y ya en el desierto Moisés como que se pierde. Yo ya no sirvo para esto. Porque nadie dice, ya regreso a... No, Moisés no pensaba regresar. Moisés pensaba perderse y vivir en el desierto toda su vida. Y ahí encuentra lugar en la casa de Jetro, se casa con la hija mayor de Jetro, Séfora, se vuelve un pastor de ovejas, pastorea las ovejas de su suegro, y es allí a los 80 años que Moisés recién conoce a Dios. Pero esos 40 siguientes años, desde los 40 hasta los 80, Moisés es trabajado en el desierto. Y ese corazón es humillado hasta hacerse sencillo. Moisés era un hombre sencillo, manso. Y Dios trabaja con los hombres sencillos y mansos, no con los alterados, ni arrebatados, ni desconfiados, ni que andan con suspicacias, que andan en Dios anda con el sencillo, al corazón contrito y humillado. A ese atiende Dios. Entonces cuando Dios llama a Moisés, tú ves que Moisés tiene un proceder de humildad. Y a partir de ahí, en los siguientes terceros 40 años de Moisés, desde los 80 hasta los 120, Moisés es fiel en la casa de Dios como siervo. Y Dios puede hacer de todo con su pueblo porque tiene un hombre como Moisés que lidera al pueblo y le transmite la voluntad que el pueblo no conoce, la voluntad de Dios, y lleva al pueblo a las circunstancias y a los momentos tan especiales como que vamos a conocer a Dios. Moisés lleva al pueblo a conocer a su Dios, al desierto del Sinaí, al pie del monte. Dios busca el corazón. Y el corazón de Saúl no fue humilde. Uno va a decir, entonces Dios se equivocó. No, no lo puedes ver necesariamente así, porque en las perfecciones de Dios no caben los errores, sino que Dios favorece. A ese favor tenemos que responder. Saúl tuvo la decisión en su mano. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Espero o no espero? ¿Me adelanto? ¿Desconfío? Era de Saúl la decisión. Y él decidió, tomó la mala decisión. Y el Espíritu Santo ya no tiene cabida en este hombre. Y se aparta. Ese vacío es peligroso, porque entonces cualquier tormento espiritual puede sumarse al tormento mental, personal que la persona puede estar o puede tener. Y usted lo sabe bien, no puede dejar una casa vacía. Miren acá esta casita que siempre anhelamos tenerla y creo que la vamos a tener sí o sí. Esta casita, mis queridos hermanos, esta casita, un día le dije a la persona que quería conocer, quería entrar para verla, y fuimos y entramos. Es una casa linda. Le voy a compartir para que sueñe usted. Esa casa tiene dos partes. La primera de ellas es la casa antigua. La habrían construido, me imagino, en los 40 o 50. ¿Ok? Así grande, espaciosa, pasadizos. Los dormitorios de antes eran aulas. ¿Ya? Son aulas. Todo muy bonito, todo. Y venía un patio central donde supuestamente había un jardín bonito con una pileta. Y viene la segunda parte, que los que compraron la casa destruyeron el jardín y construyeron el bloque de aulas que tiene la segunda parte, que ya es diferente. Y le aumentaron un tercer piso por ahí. Total, cuando entramos estaba sucio, abandonado. Todas
las cosas que la universidad, porque este es de la Universidad de la UTP, no le servía. Por ejemplo, ese sistema mecanizado de registro de datos, boletos, muebles, escritorios, todo eso lo habían traído acá. Todo era basura, no servía, ya nadie usa eso. Entonces, imagina usted la cantidad de roedores. En el tercer piso las palomas se habían metido y era toda inmundicia de palomas. Pero lo peor sucedió cuando un día unos vagos se lograron meter, hicieron de eso su guarida y no sé si malograron cosas porque creo que de noche se andaban sacando sanitarios. Y nosotros llamamos a Serenazgo y vino Serenazgo y los agarró a todos y se los llevó. Tuvieron que venir y cerrar. Pero lo que pasa es que algo que está abandonado, siempre sujeto de deterioro, de suciedad, y de que alimañas como roedores, bueno, arañas ya ni qué decir, lo que haya hace guarida allí. Y en especial, gente del mal vivir. Un espíritu inmundo es como gente de mal vivir, que cuando llega a un lugar, impregna ese lugar con su forma. O sea, lo que él es, ahí está. En la casa donde alguien, por ejemplo, tiene un vicio, pues, a veces la familia determina echarlo porque no pueden vivir. No pueden vivir con esa persona. Imagínense Saúl. Y con toda esta historia que hemos conocido de él, ahora sin el Espíritu de Dios, solo con ese corazón complicadísimo que tiene, y encima viene a atormentarlo el espíritu malo, y el hombre tenía pues fastidio, molestia, un dolor, una cosa insufrible. No había Panadol, no había, ¿no? ¿Qué toman, hermanos? Para las migrañas, todo eso no había. Solo había que sufrir. Y el problema es que como es el rey, entonces todos temían, pues. Porque en cualquier momento este rey loco hace alguna cuestión. Porque la gente que sufre y es oprimida no es lógica cuando habla. No habla bonito, no habla lo correcto. Golpea con sus palabras, te insulta, te rebaja, te ningunea, te dice cosas. ¿Quién quiere estar al frente de alguien que en cualquier momento te lanza la lanza? Te arroja la lanza. Saúl era así, arrebatado. Entonces, los criados buscaron solución. ¿Qué solución le puedes dar a un hombre así? Ellos sabían desde en la antigüedad se sabía que la música tenía, y hasta el día de hoy tiene, un efecto terapéutico. ¿No es cierto? Un efecto terapéutico. Calma, básicamente calma. Ya. No, si escuchas rock subterráneo no te vas a calmar, obviamente, vas a salir como un resorte a la calle. Pero la música presentada y ejecutada de forma correcta genera en las personas un efecto terapéutico. Puede traerte alegría, puede traerte tranquilidad, y es el vehículo ideal para expresar emociones. Puedes generar melancolía y tristeza también con la música. Y también es un vehículo usado en la antigüedad para instruir. Por ejemplo, de los salmos, algunos de ellos son salmos instructivos. ¿Cuál de ellos, pastor? El salmo primero es un salmo de instrucción. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Ese es un salmo instructivo. Bueno, entonces ellos dijeron, busquémosle a alguien que le toque algo para que pueda él calmarse, estar tranquilo. Ya, gracias a esa musiquita me estaba distrayendo. Apaguen sus celulares, por favor. Apaga el celular. Es como Saúl, te he dicho que apagues el celular. Bueno, apaguen el celular.
Y lo que pasa es que estaba perdido por ahí, ya me perdí, ¿dónde estaba? La música. Entonces, los siervos dijeron, busquemos a alguien que sepa tocar y que cuando empiece a tocar eso le genere alivio, le traiga paz a su corazón. Genial. Y uno de ellos le dijo, rey, yo conozco a alguien que vive en Belén, quedaba cerca de Jerusalén. Es el hijo menor de un varón llamado Isaí. Miren todo lo que dice, ¿eh? Él sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Por Dios que ese es un hombre. Es decir, este hombre tiene las condiciones para poder justamente suplir esta necesidad. Sabe tocar. Cuando dice prudente sus palabras, se traduce mejor que él tiene la habilidad del habla. Sabe hablar. Obviamente, si él componía canciones, tenía pues facilidad para hablar y para comunicar. No solo a través de la música, sino la letra de la música. ¿Quién compone un salmo como el 23, Jehová es mi pastor, por ejemplo? No solo tiene la experiencia, sino que él puede expresar la experiencia, la puede compartir, la puede definir. Tiene expresión este hombre, se comunica perfectamente. Utiliza las figuras y encierra verdades en ellas. Prudente en sus palabras, Dios está con él. Entonces Saúl dijo, tráiganmelo, manden a decir a Isaí que quiero a su hijo David acá. Y es así como David llega a la corte de Saúl, y cuando viene el espíritu malo de parte de Dios, Saúl, hermanita, apague el celular, por favor. Ya está. Se fue el espíritu malo. Apaguen sus celulares, hermanos, por favor. ¿Dónde estaba? Y cuando vino el espíritu malo, entonces David tocaba el arpa, ¿no es cierto? Y eso le generaba a Saúl alivio, porque el espíritu malo se iba. Y Saúl estaba mejor, porque aquellas melodías o canciones ejecutadas por este varón le servían como un ungüento. El problema es que nunca le iba a sanar. He ahí la diferencia. La sanidad, si estamos buscando sanidad para este hombre, no era con música. Nosotros tenemos en la vida cristiana, nuestra vida cristiana está muy musicalizada. Tenemos, en mi época, pues, la música cristiana era muy sencilla, muy clásica, muy tradicional, no muy sujeta al ámbito evangélico tradicional, de tal manera que de los himnos no se salían. En los templos evangélicos se cantaban himnos, y quizás en otros ambientes se cantaban algunas canciones un poco más alegres, pero nada más. Cuando ya vino el despertar en la época de los 70s, y la música cristiana se nutrió de géneros contemporáneos, entonces se dejó atrás lo clásico de los himnos y se incorporó un nuevo género, pues, en la alabanza cristiana. Y de ahí eso ya fue una cuestión que vino sola, ¿no? De tal manera que ahora los cantantes cristianos muy clásicos terminaron casi en la actualidad siendo pues megaestrellas del mundo de la música cristiana. Y muchas cosas pasaron, pero eso no trae salvación a las personas.
La transformación de la persona no se da solo por cantar. Tú no resuelves los problemas de las personas solo diciéndole, cante hermano, cante, cante. Sí, porque la Biblia dice, está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno triste, haga oración. Ok, pero si alguno está alegre o está triste, son situaciones que todos vamos a pasar. Si bien es cierto, nos ayuda a cantar y alabar y nos ayuda mucho a orar, nada puede reemplazar a la renovación del ser interior que la persona necesita. Y eso lo hace el Espíritu Santo, no la canción. Y eso es lo que Saúl no iba a experimentar porque el Espíritu Santo se le fue. Y en lugar del Espíritu Santo tenía un espíritu malo que lo atormentaba. ¿Usted cree que con solo canciones vamos a mejorar? A mí me encantan. Yo todo el día escucho música, todo el día. Porque tengo la libertad y la facilidad de escuchar la música que yo quiero y que yo escojo. Pero eso, si bien es cierto, ayuda por una parte, el peligro es que yo me llene tanto de eso que no tenga espacio para lo principal, que es el elemento que me conduce a la transformación, que es la palabra de Dios y a la ayuda del Espíritu Santo. Sin eso no hay transformación. Por eso tú puedes encontrar en el mundo cristiano grandes personas, sean predicadores o sean músicos o sean lo que fuere, con una vida interior muy débil, muy pobre, muy todo. Nunca me olvidaré la vez que estuvimos en Chile con el hermano Sandy y visitamos una iglesia, las oficinas de la iglesia. Y cuando el pastor era un americano, iglesia muy grande, como algunas iglesias de acá, muy bonitas, muy grandes, en un lugar muy lujoso. Y nos presentaron al pastor y pensando que era un chileno que necesitaba traductor, no necesitaba traductor. Entonces el hermano Sandy nos dijo, vayan, yo hablaré, tengo algo que decirle al pastor. Así que nos sacaron de la oficina del pastor y fuimos al primer piso a esperar. Y el pastor bajó todo así, choqueado. Y dijo, fulano, tienes que subir y hablar con el hermano. Y bajó y después, mengana, tienes que subir. Y fue mandando a todo su personal a hablar. Pero la iniciativa era de él. Y cuando al fin le preguntamos qué pasó, el hermano le dijo, yo solo le dije lo que Dios me dijo que haga. ¿Y qué dijo? Que lea su Biblia porque él no leía su Biblia. Era el pastor que no leía su Biblia. Pero cuando se lo dijo de tal forma que el pastor se quedó frío. Dijo, estás ocupado en muchas cosas, pero no lees tu Biblia. ¿Y cómo vas a alimentar al pueblo de Dios? ¿Qué comemos, mis queridos hermanos? Somos lo que comemos, dice el refrán. Si tú vas al médico con tus valores alterados de grasas y todo, es el resultado de tus hábitos alimenticios. Si vas saludable en todo aspecto, tu presión, tu glucosa y tus grasas, todo está ok, es porque te cuidas a la hora básicamente de comer. Eres lo que comes. Y espiritualmente nosotros somos lo que comemos. Si estás en la iglesia, pero en la casa estás escuchando música del mundo, eres del mundo. No eres de la iglesia, eres del mundo. Acéptalo, reconócelo, por ahí se empieza. Eres del mundo. Porque debiendo amar a Dios, todavía estás ligado a las cosas del mundo. Alguno va a decirme, pastor, pero ¿y la música clásica? Bueno, no vamos a entrar en definir si esto sí, esto no, y esto no, esto sí, esto puede ser, esto para ti no. Uno tiene que alcanzar a tener discernimiento de qué cosa puede escuchar. Yo no voy a poner reglas ni leyes, pero una cosa te digo, si estás escuchando música del mundo, es lo mundano. ¿No es cierto? Eso es lo mundano en nosotros. Y ya empezamos con la imperfección. Y si no somos nada espirituales, lo que nos espera es mucha opresión espiritual. Bueno, vamos a hacer las diferencias acá. Ok, las diferencias. Digo diferencias porque la situación de Saúl no es como la nuestra. ¿En qué sentido no es? En que en Saúl el Espíritu Santo operaba de una forma, pero ahora en nosotros, gracias a Jesucristo, opera de otra forma. ¿Ya? Vamos a explicar en qué consiste.
No sé qué les ha pasado, que los veo despiertos. No sé, algunos, ¿no? Pero los veo. Con todo, antes de continuar, por favor, pónganse de pie un ratito. Así, pónganse de pie para que... Ponte de pie. ¿Te duele? Uy, hermano. Ya, estás perdonado. Tome asiento. Yo tengo esos relojitos modernos de ahora, que estoy en mi oficina y de repente vibra y miro y me dice, levántese y muévase. Es porque ya pasé el tiempo prudencial de estar sentado, tengo que levantar. Salgo, camino, voy de mis peces, regreso, todo así, ya está. Ya rompí algo, mejoré en algo. Pero vamos a ver, cuando nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, eso fue resultado del Espíritu Santo. Ok, bien. Es decir, toda la labor, toda la obra de conversión de la persona la realiza el Espíritu Santo. Tú dices, ¿y qué hizo Jesucristo? Hizo lo más difícil, que fue morir en la cruz por nosotros. Tú sabes que para que el Señor pueda morir, Él tenía que llevar sobre sí un cuerpo susceptible a la muerte, lo cual significaba que Él tenía que ser encarnado como hombre, nacer como hombre, vivir como hombre hasta llegar al momento de morir. Y la muerte no es una situación placentera, y su muerte menos, porque fue por agonía. Él sufrió la agonía de la crucifixión para luego entregar el Espíritu. Eso no lo podía hacer nadie que no sea Dios hecho hombre, Jesucristo. Pero el trabajo de relacionarnos con Dios desde la conversión hasta la glorificación futura, eso lo hace el Espíritu Santo. Porque Él es el que genera en nosotros el convencimiento del pecado y la necesidad de la conversión. Solo el Espíritu Santo, no lo hace otra cosa. Pero como murió Jesucristo por nosotros y fuimos redimidos, que significa liberados del pecado, ya no hay impedimento para que nosotros nos convirtamos en algo especial para Dios que se llama templo. Somos limpiados y purificados por la sangre de Jesucristo para ser templos. Entonces el Espíritu Santo ya no viene como en Saúl, que viene y luego se va. No, el Espíritu Santo viene y regenera todo el ser interior de la persona, lo hace una nueva criatura espiritualmente y se queda. Y nunca más abandona el templo. Nunca más. No lo deja. Eso es el Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo tiene que evidenciar su morada. Vamos, 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos nosotros? A ver si respondemos juntos como niños. ¿Qué somos nosotros? Templo del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo, lo cual significa que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, tú eres interiormente ordenado, tu casa es ordenada, tu vida es ordenada. El orden interno va manifestando en un orden externo. Ok, bueno, pues. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y
al morar en nosotros, Dios va a manifestar su presencia en nosotros. Pero hay un tema, el tema de nuestro corazón. Entonces, mientras que el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro corazón es el que determina las cosas. Lo que hace el Espíritu Santo es transformar, influenciando ese corazón, regenerando nuestro ser, cambiando nuestras costumbres para que nosotros vayamos manifestando la nueva persona en Cristo. Si tú minimizas la acción del Espíritu Santo y haces fuerte ese corazón complicado, eres un cristiano complicado. Si al Espíritu Santo lo vamos arrinconando y prevalece en nuestra carne, somos cristianos carnales. De tal manera que los cristianos podemos ser lo que nuestro corazón le dejemos hacer. Cristianos miedosos, cristianos groseros, cristianos así. A mí me dicen, pero pastor, sí es cristiano. Los cristianos son así. ¿O qué crees tú? ¿Que el que es cristiano ya es un hombre glorificado? No, no somos glorificados. No es argumento para disculpar las debilidades. El pastor dijo que los hombres... No. El Espíritu Santo tiene que controlar a la persona a través de una labor que se llama santificación. Y la santificación se basa en el apartarse de todo lo malo. Entonces nuestra labor es apartarnos de lo malo. Apartarnos de lo malo, como dijimos que somos lo que comemos, apartarnos de lo malo es matar de hambre a ese corazón malo que tenemos. Si tus amistades son las que alimentan tu corazón malo, tienes que apartarte de esas amistades. Eso es santificación. Si tus amigos les gusta tomar y tú estás ahí con tus amigos, pastor, pero yo no tomo. No, es totalmente peligroso. Como explicamos el día jueves, la amistad con los incrédulos. Las malas conversaciones, hermanos, corrompen las buenas costumbres. Es totalmente peligroso. Puedes trabajar, puedes negociar, puedes hacer muchas cosas, pero mi asociación es con ellos, porque definitivamente ellos van a influenciar mi corazón. Así yo no hable su lenguaje, así yo no beba lo que ellos beban. De todas maneras, en algún momento las cosas van a sobrepasar el límite de mi tolerancia y yo me voy a ver involucrado en sus formas y en sus maneras. Y como hay una cuestión espiritual mala, porque la espiritualidad mala no termina nunca, siempre va a estar detrás, alrededor mío, buscando oprimirme. Porque eso sí va a continuar, las opresiones demoníacas. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, quien vive en nosotros es el Espíritu Santo. Y Él debe de manifestar su presencia. Puedes hacerlo pequeño hasta ser imperceptible. Lo puedes hacer manifiesto. Entonces ahí se nota. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Ese Espíritu Santo no nos va a transformar solo porque está allí. No. Hay algo que Él va a hacer muy importante. Mire, estamos en 1 Corintios. Vamos al capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2. No ha sido difícil hallarlo, hermanos. Estaba retrocediendo una página. Versículo 7 dice Pablo a los Corintios: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Se ha dado cuenta que todo lo que nosotros hablamos, esto es casi como un tema que solo nosotros entendemos y algunos todavía medio que no entienden, pero la gente de afuera no entiende nada?
Porque los temas de Dios siempre son misteriosos. Es misteriosa la forma de obrar de Dios. Y no significa que no la podemos conocer. Por el Espíritu Santo nosotros vamos a introducirnos en los misterios de Dios. Porque tenemos que conocerlos. Ok. Volvemos a leer, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios preparó sabiduría para nosotros antes que el mundo fuese creado. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nadie entendió el plan de redención de Dios. Herodes o Pilato y el mismo diablo no sabían que crucificando a Jesús todo se estaba consumando, todo quedaba pagado y el hombre iba a ser por fin redimido. No lo sabían. El diablo pensaba que matando a Jesús se aliviaba de un gran problema. No supo, nunca entendió, porque esas cosas se entienden por el Espíritu de Dios. Bueno, como está escrito, dice versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, para nosotros, porque Dios nos ama. Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni a corazón de hombre han subido. Dios preparó cosas maravillosas. ¿Ok? Usted y yo tenemos cosas maravillosas, solo que está encubierto y hay que ser revelado, tiene que ser revelado. Revelar es quitarle el velo para que nosotros podamos conocerla. Algunos cristianos dicen, todo es lo mismo en la iglesia. Necio, para ti es lo mismo, porque tu corazón sigue velado, porque no has quitado ese velo. Tú todavía vienes en la carne, pensando como hombre, mirando las cosas como miran los hombres. Por eso que llegas a esas conclusiones. El que logró entrar y conocer las cosas de Dios, ¿cómo va a decirle a Dios que lo de él es aburrido? Si son cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni a corazón de hombre han subido, son cosas preparadas para nosotros, solo que no las estamos conociendo. Bueno. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, función del Espíritu Santo es enseñarnos las cosas de Dios. Mire qué maravilloso. ¿Podemos conocer lo que de Dios es? Sí, podemos conocer lo que de Dios es. ¿Cómo lo hago? Por el Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo, pastor? ¿Cómo conozco lo que es de Dios? Muy sencillo. Ninguna revelación puede ser fuera de la Biblia. A mí no me interesa el sueño del hermanito, la palabrita del menganito, esas cosas no. Es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que me va a guiar a través del conocimiento bíblico cómo es Dios. Por eso, no leer Biblia es un gran problema. No sabes nada de Dios. Porque no tienes la relación vinculante con Dios a través del Espíritu Santo. Bueno, y el Espíritu es el pleno revelador de las cosas de Dios, porque Él todo lo sabe de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, miren esta comparación que hace Pablo. Versículo 11. Están ahí, hermanos, ¿no? Me alegro mucho. Versículo 11, me animan, la verdad. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Tú no vas a saber nada de mí. Solo yo puedo saber lo que hay en mí, o yo te lo tengo que decir para que tú lo sepas. Si yo no te muestro, no digas, yo sé que el pastor Ángel. Esos son cuentos. Esas son sospechas, esas son, no sé, pues, ¿no? Nadie sabe lo de otra persona. Solo su propio espíritu conoce la profundidad de su corazón. Y aún nosotros mismos tenemos dificultades de conocernos. Por eso que estamos
yendo a que nos ayude, ¿no? Vienen a mi oficina, ¿en qué le puedo ayudar, hermano? Pastor, he tenido muchos problemas, he ido de psicólogo tras psicólogo y ninguno... Que quiere encontrarse a sí mismo, es la raíz de sus problemas. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué aquí? Ni él mismo. Porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Nosotros no tenemos capacidad al 100% de poder escudriñarlo. Solo el Espíritu de Dios puede escudriñar. Si puede escudriñar lo profundo de Dios, nuestro corazón queda pues al revés y al derecho, más conocido por Dios. Aparte que Dios creó el corazón y sabe perfectamente cómo funciona. Vuelta leemos versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, sepamos. Se nos ha concedido el Espíritu, entre otras cosas, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te ha concedido Dios? ¿Sabes? Lo que Dios concede no solamente concierne al tiempo presente. Tenemos todavía el tiempo futuro, que es mucho más extenso que el tiempo presente. El tiempo presente es un segundo, es un pestañeo. El tiempo futuro es la eternidad plena. ¿Qué cosa nos ha concedido Dios? ¿Qué cosa nos ha concedido? ¿Sabes todo lo que Dios nos ha concedido? Bueno, pues el Espíritu Santo es el que lo revela. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces necesitamos entrar en un trabajo de conocimiento de las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, vamos acomodando las cosas espirituales en los ámbitos espirituales. Nuestro entendimiento va siendo como iluminado y vamos comprendiendo esto, vamos comprendiendo aquello. Ya, genial. Voy entendiendo. Bien. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que se guía por su naturaleza, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente. Así es. Eso de preguntarle a los astrónomos, ¿y usted qué opina de Dios? Y entonces cada uno te da un concepto astronómico de Dios. Algunos medio que vagando en esa forma de definir a Dios, medio que se acercan a algo que nosotros podríamos decir medio que aceptable, mientras que otros se van alejando hasta que dejan en absurdo la idea de la existencia de Dios. Pues si es un hombre natural, él no te puede explicar las cosas que él no puede conocer, porque las cosas de Dios, el conocerle, su existencia y su forma de ser, solo puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede llegar a conocer cómo es Dios. No lo conoces por ciencia ni por matemáticas, solo por experiencia. Nada más. Si no hay experiencia con Dios, no le conoces. Bueno. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga, evalúa, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por el Espíritu Santo, nosotros vamos como pensando, como pensaba Jesús. A eso tenemos que llegar. No. Tenemos que pensar como Cristo pensaba. Complicado pensar que a eso Dios nos llamó, pero a eso Dios nos llamó. Tenemos que pensar como Él pensaba. Cuando miras las cosas, miras y evalúas las cosas, tienes que hacerlo con la mente de Cristo, como si Cristo estuviese evaluando y mirando las cosas. ¿Cómo haría Jesús en este caso? ¿Cómo respondería Jesús acá? ¿Qué haría Jesús así? ¿Cómo? Ya. Pero eso en nosotros como parte de nosotros. No como un algo acá al costado que no, mejor no. Sino como parte de nosotros. Bueno, ya para finalizar, tengo 25 versículos más. Segunda de Corintios, que es la única oportunidad que tenemos para leer juntos, hermanos.
Pablo le habla así a los corintios. Pablo le habla de esta manera a los corintios, les dice la relación de pastor con ovejas. Nuestras cartas sois vosotros. Escúcheme, le voy a explicar. Usted pide una carta, dice, pastor, por favor, una cartita para el colegio para exonerar a mi hijo. Entonces le mandamos una carta que dice que la señora fulana tiene a su niño mengano en esta iglesia, ellos son miembros, el niño asiste a la escuela dominical, por lo tanto solicitamos ser exonerado del curso de religión. Es una carta, y la carta dice algo, ¿ok? Da fe de algo, por ejemplo. En el mundo cristiano, desde los primeros tiempos, se solicitaban para dar fe de lo genuino de cartas. Entonces, la iglesia de Jerusalén enviaba cartas o enviaba a alguien con una carta. Reciban a este hermano, viene de parte de nosotros, firmado Juan, Jacobo, Pedro. Entonces el hermano llegaba a una iglesia y decía, traiga una carta de Jerusalén, y decían, hermano, bien, que Dios lo bendiga, pase por acá. Entonces lo recibían, lo hospedaban, lo alimentaban, le daban espacio para predicar y después le ayudaban a continuar su viaje. Cartas. Oye, ¿trajiste tu carta? No. ¿Quién serás? No te conozco, chico. Pero ya después de esa carta, claro, ya lo conocían, ya sabían que era un hermano en la fe, era bueno. Pero sin cartas de recomendación, ¿cómo juzgar a una persona? Era necesario en ese tiempo. Entonces, algunos, como le cuestionaban a Pablo su ministerio, Pablo dice, ¿qué? ¿Tenemos que traer cartas? Ante ustedes mismos, es como que algunos hermanos acá se puedan reunir y me dicen, pastor, ¿sabe qué? La iglesia Jesús Vive le está pidiendo a usted que traiga cartas de algunos hermanos para que, oye, déjate de gracias. La carta de recomendación mía son ustedes. Cualquier pastor que venga a este púlpito va a saber de mí al verlos a ustedes. Ustedes son mis cartas de recomendación. ¿Ok? No necesito un papel y tinta y la firma de un tercero. Y Pablo le dice, versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué maravilloso texto, por Dios. Quédate toda la semana escudriñando este texto, pártelo, extiéndelo, analízalo, léelo en todas las traducciones que encuentres, sácale las palabras importantes, fíjate en los verbos importantes, fíjate en el modo y en el tiempo de esos verbos para que puedas entender lo que realmente significa. Relaciónalo con otros versículos y luego ubícate y di si todo esto realmente se cumple en mí. ¿Saben qué hace Dios? En este momento, si la cosa está bien conectada, el Espíritu Santo está escribiendo en tu corazón. Eso es lo que está haciendo. Cuando uno siente convencimiento y dice, sí, eso es verdad, yo soy como Saúl. El Espíritu Santo está escribiendo en tu corazón. Pero si tú estás, nada, Señor, solamente letra que entra por acá y sale por allá. Eso es todo, no se queda, no baja, no aviva nada. Si realmente ustedes son cartas, lejos que sean de mí, ustedes son cartas expedidas por nosotros, pero de Cristo. ¿Ok? Antes de que digan, ustedes son ovejos del pastor Ángel, sí, pero se nota que son de Cristo, primero es Cristo. Es decir, la vida que nosotros vivimos tiene que ser la vida que Cristo vivió. Eso se escribe en el corazón, mis queridos hermanos. No con tinta, no en tablas de piedra, como en Israel y la ley, sino en tablas de carne del corazón, con el Espíritu Santo. Fíjese qué importante es tener relación con el Espíritu Santo, para no quedar como Saúl. Lo único que estaba escrito en el corazón de Saúl eran sus miedos, sus temores, su obstinación y su rebeldía. Eso era todo. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué se escribió?
nos duele adentro? ¿Qué vacíos tenemos? En el segundo turno vamos a continuar con la reflexión, porque esto no puede acabar acá nunca. Es el Espíritu Santo el que tiene que escribir en nosotros. Para eso necesitamos nacer del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando nacemos del Espíritu Santo, como le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Tenemos que llenarnos de ese Espíritu. Y tenemos que dejar que ese Espíritu Santo genere en nosotros la plena adopción de hijos y la manifestación de su presencia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Lo que Saúl no tuvo, porque sencillamente su corazón no fue tal. Vamos a cerrar nuestros ojos, acercarnos al Señor.